Qué bendición, qué bueno que hemos podido nuevamente en este primer día de la semana, después de algún tiempo, participar de la cena del Señor, de la Santa Cena. Muy bien, hermanos, hermanas, amigos, ¿cómo están? Estamos viviendo tiempos difíciles, pero déjame decirte qué importante es saber que Dios está al control. Eso es lo que marca la diferencia entre nosotros y las personas que no conocen al Señor. Nosotros podemos decir, el Señor está al control. No sé qué pasará mañana, no sé cuánto tiempo va a durar esta situación, pero sé que Dios está, como dijo Isaías, sentado en su trono. Él es el Rey de Reyes, Él es el Todopoderoso, el Soberano. Hoy quiero compartiros una palabra. Tiene mucho que ver con una muchacha anónima. La Biblia ni siquiera dice su nombre. Perdón. Nos habla en Segunda de Reyes, en el capítulo número 5, en el versículo 2 hasta el 4, y nos dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Oremos en esta mañana. Padre, es maravilloso poder adorarte, poder servirte. Hemos disfrutado este tiempo con las alabanzas, hemos disfrutado con lo que han podido preparar los hermanos, hermanas, niños, jóvenes. Y ahora queremos presentar nuestras vidas delante de ti. Tu palabra ya es bendecida de por sí, pero yo, Señor, reconozco mis limitaciones. Úsame para hablar a tu iglesia, tus hijos, a tus hijas y aún cualquier amigo o amiga que nos esté viendo o escuchando en este día. Toma control de mi vida y haz lo que te plazca en esta mañana. Sorpréndenos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Qué interesante, el título del mensaje. Siempre me gusta poner un título. El título de este mensaje es Usados por Dios a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Hemos leído que había una muchacha, no especifica la edad, simplemente nos dice que fue llevada cautiva. Habían bandas armadas de Siria que penetraban dentro de Jerusalén, de Israel, de Samaria, y ahí se llevaban a muchachos, a muchachas esclavos para que sirvieran en Siria. Y el caso de esta muchacha, pues solamente dice que fue cautiva, fue llevada donde la mujer de Naamán. Naamán pues era un general del ejército sirio. Nos dice que Naamán era un hombre valeroso, pero él era leproso. Y estando ella sirviendo en esa casa, no vio sus problemas. Hermanos, había sido llevada cautiva. Vuelvo a repetir, no sabemos si tenía padres, si sus padres eran mayores, si tenía hermanos, hermanas. No sabemos de sus sueños, no sabemos si estaba por casarse. Ella había sido llevada cautiva. Yo no sé tus problemas o tal vez los míos, pero creo que en cierta manera lo que le pasó a esa muchacha supera nuestros problemas. Y una vez que ella se dio cuenta que Naamán era leproso, le dijo a su señora, ni siquiera habló con Naamán, le dijo, en Samaria hay un profeta llamado Eliseo. Si tu marido le pide que él lo sane, porque es un siervo de Dios, él lo va a sanar. ¿Qué sucedió? Bueno, la mujer de Naamán le explicó a Naamán y le dijo, mira, esta muchacha dice que hay solución para tu lepra. Yo me imagino que siendo el general del ejército sirio, había consultado con médicos, había probado de todo, tal vez había perdido la esperanza, pero cuando esta muchacha habló, ¿cómo hablaría, hermano y hermana, que esta muchacha transmitió fe? Algo en ella delataba que ella lo creía. De tal forma que cuando
la mujer de Naamán se lo dice a Naamán, pues Naamán va donde el rey de Siria y le dice, oye, mira, me han comentado que en Samaria, en Israel, hay un profeta que si yo voy allí, él me va a sanar. Y el rey que dijo, oye, pues no te preocupes, yo te preparo unas cartas y quiero que vayas allí y las presentes, pues para que intentes sanarte. Ahora bien, ¿qué sucede? Bueno, Naamán toma su carro, toma regalos, toma presentes, era la costumbre, y se va a Samaria y va donde el rey y le da una carta y le dice, mire, te di esta carta de parte del rey de Siria. Segunda de Reyes 5:6 nos dice, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabes por ellas que yo te envío a ti, a mi siervo Naamán, para que lo sane de la lepra. Imagínate, se encuentra el rey de Israel, está ahí en Samaria, llega el general del ejército sirio y le trae unas cartas, le dice, oye, soy el rey de Siria, te mando a mi siervo Naamán para que lo sanes. ¿Qué hace el rey? Pues el rey se rompe los vestidos y empieza a decir, pues no veis que este hombre, este rey solamente me quiere matar, ¿cómo yo? ¿Acaso soy yo Dios para poder sanarlo? En esa situación, Eliseo escucha, Eliseo oye, ve el problema que se ha presentado. ¿Y qué hace Eliseo? Pues Eliseo le dice, manda y le dice al rey, oye rey, no te preocupes, manda a Naamán aquí. Él se va a dar cuenta, se va a enterar de que aquí hay profeta de Dios en Israel. Qué bueno es que cuando hay problemas haya hombres de Dios, mujeres de Dios, que mientras que otros se derrumban, que mientras que otros se rompen, otros se desaniman, otros dicen, tranquilo, no pasa nada, yo tengo la solución para tu problema. Ahora dice que Naamán va, se presenta delante de la casa de Eliseo y ahora Eliseo manda a su siervo y le dice, oye Naamán, me ha dicho Eliseo que si quieres ser sanado, que está bien, que te metas en el río Jordán 7 veces y sanarás de tu lepra. ¿Qué hace Naamán? Pues Naamán se enfada. Cuando Naamán escucha que ni siquiera Eliseo sale a recibirlo, dice la Biblia que sale enojado, se va enojado, diciendo, y aquí yo decía, para mí saldrá el profeta, estando en pie, invocará el nombre de Jehová, alzará su mano, tocará el lugar y yo sanaré. ¿Acaso no hay mejores ríos en Damasco, el Habana o el Fafar? ¿No son mejores todos esos ríos que las aguas de Israel? Ahora, qué bueno es que dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa difícil, alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más lo fácil que te ha dicho? Lávate y serás limpio. Y nos dice, Segunda de Reyes 5:14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Hermanos, Naamán, aparte de ser leproso, tenía un problema de orgullo. Y ante esta situación, él pensaba, él decía, esto va a ser así, esto va a ser así, esto lo va a hacer así. Pero cuando Dios rompe los moldes, los esquemas, manifiesta lo que había en su vida. Y él dice que descendió. ¿Cuántas veces tenemos que humillarnos? ¿Qué significa descender? La palabra descender aparece alrededor de 380 veces en la Biblia y siempre el verbo motiva, denota movimiento desde un punto más alto a uno más bajo, es decir, bajar, pasar de un lugar alto a otro más bajo. Dios, antes de sanar la lepra de Naamán, quería tratar con su corazón, quería romper. Naamán estaba acostumbrado a mandar, él no tenía por costumbre obedecer, con la excepción de obedecer al rey de Siria. Y ahora él tuvo que descender. Y no fue una vez. Yo imagino que cuando él escucha, qué bueno es que haya personas a nuestro lado que nos den buenos consejos. Qué bueno es que haya personas a nuestro lado que cuando tal vez vamos a tomar una mala decisión, ellos nos dicen las cosas como son. No sé de quién te rodeas, pero es importante que nos rodeemos de personas sensibles, humildes, personas que nos ayuden a tomar buenas decisiones.
¿Cuántas personas han tomado malas decisiones y no ha habido nadie que les aconseje a hacer lo contrario? Naamán tenía personas al lado que estaban dispuestos a decirle, oye, si te pidiera algo más grande, ¿no lo harías? ¿De quién te reúnes? ¿Con quién te reúnes? ¿Con quién te rodeas? Busca hombres y mujeres, amigos, amigas, que tengan esa capacidad de ayudarte a tomar las mejores decisiones. Fíjate, si Naamán toma la decisión de irse, pues se va leproso. No hubiera ocurrido lo que ahora os voy a contar, lo que muchos ya sabéis. Naamán descendió una vez, se miró, sigo leproso. Y la segunda, y sigo igual. Y la tercera, y la cuarta, y la quinta, la sexta. Y ahí llegó la séptima. Dice que la séptima descendió y cuando subió del río estaba completamente sano. Gloria a Dios. La obediencia a Dios siempre trae bendición. La obediencia a la palabra de Dios siempre trae bendición. Estamos obedeciendo lo que Dios nos dice. No es lo que yo quiero obedecer o lo que yo no quiero. No, Dios ha establecido lo que Él ha establecido en su palabra para que nosotros podamos obedecerle. Ahora bien, ¿qué sucede? Porque muchas veces cuando predicamos nos paramos aquí. Nada más se sanó, gloria a Dios. Pero lo que sucede más adelante, en el capítulo 5 también de Segunda de Reyes, en el versículo 15, dice que volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de Eliseo y le dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Hermanos, lo que esa muchacha había hecho Dios a través de ellas era que no solamente Naamán fuera sano, sino que él y todos los que estaban con él y aun cuando él volviera a Siria pudieran ver lo que Dios había hecho en él. Él tuvo un encuentro ahí con Dios y le dice al profeta, he aquí yo ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino solamente en Israel. Hermanos, todos los que estaban con él pudieron ver el milagro de Dios. Cuando él volvió a Siria, todos pudieron ver el milagro que Dios había hecho en él. El propósito de la sanidad en Naamán no solamente fue sanarlo, sino que también él pudiera tener un encuentro con Dios. Y no solamente eso, perdón, y no solamente eso, sino que antes de irse, él le dice a Eliseo, toma, recibe algún presente. Esa era la costumbre. Para muchos dioses paganos abusaban, engañaban, manipulaban. Eliseo le dijo, no, he recibido de gracia, te doy de gracia. Como Jesús dijo a sus discípulos, pues habéis recibido de gracia, dad de gracias. Qué bueno es que haya personas que hagan las cosas por amor a Dios. Volviendo unos instantes, parando aquí, volviendo unos instantes donde esa muchacha, fíjate que esa muchacha desconocida, anónima, no le dijo a la mujer de Naamán, no le dijo, yo tengo la solución, pero si quieres que te la dé, me tienes que libertar. No le dijo, dile a tu marido que yo tengo la solución para que Dios le sane de su lepra, pero me tiene que dar un dinero o me tiene... No, lo dijo porque había una necesidad. No vio sus necesidades, no vio sus problemas. Eliseo también, cuando le quiere dar un presente, le dice, no, Naamán, Dios te ha sanado de gracia. Dios es el Dios del universo. No voy a recibir nada de ti. Por último, Naamán, ¿qué hizo? Le dijo a Eliseo, Eliseo, permíteme que me lleve 2 sacos de tierra de este lugar. Permíteme que me lleve 2 sacos de tierra que lo puedan llevar 2 asnas o 2 asnos, nos dice otras versiones. Y lo dice porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Lo puede leer en Segunda de Reyes 5:17. Primero hubo un cambio en su corazón, se humilló,
Número 2, hubo sanidad. Número 3, conoció a Dios. Y ahora, número 4, le dice a Eliseo que si le permite llevarse de tierra de Israel 2 sacos, en 2 asnos o en un par de mulas, según la versión que leemos, diciéndole, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a tus dioses, sino a Jehová. Nos dicen los comentaristas que era la costumbre de tomar tierra del Dios que las personas adoraban. Y él estaba diciendo a Eliseo, mira, me puedo llevar 2 sacos de tierra porque con esa tierra quiero levantar un altar para Dios. Para mí va a ser el único Dios verdadero, porque hasta ahora ninguno me había sanado sino él. Qué interesante, hermanos. Una muchacha. No sé si eres un muchacho, una muchacha, una persona joven, mayor, no sé si tienes problemas, no sé si tienes dificultades, hermano, hermana, pero déjate usar por Dios. No mires tu problema. Mira los problemas de la sociedad, de tu familia, de tus amigos, de tu conocido y dile, Señor, ¿para qué soy bueno? ¿Qué es lo que puedo hacer? Dile al Señor, heme aquí, dime qué es lo que puedo hacer. A través de lo que la muchacha hizo, a través de lo que Dios hizo, a través de esa muchacha, podemos ver cómo se manifestó la gloria del Señor a través de ella, no viendo sus problemas, no viendo sus dificultades. Te voy a decir algo, la fe que tenía esa muchacha era una fe sobrenatural. Nos dice Jesús mismo en el libro de Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 27, que dice que muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, solamente Naamán el sirio. Hermanos, Jesús mismo en el Nuevo Testamento, hemos leído Lucas, también lo pone en otros lugares del Nuevo Testamento de los Evangelios. Naamán fue el único leproso que en los tiempos de Eliseo Dios lo sanó. Eliseo hizo muchas cosas. Dice que golpeó con el manto de Elías cuando Elías ha sido arrebatado al cielo sin conocer la muerte y el río Jordán se abrió. Nos dice que llegó un hombre cuando había hambre en la tierra y estando él con los hijos de los profetas le trajo una ofrenda de pan, de cebada y trigo y él oró y la multiplicó el Señor de tal forma que comieron más de 100 personas y sobró. Nos dice que había unas aguas que estaban enfermas, que no eran buenas, las aguas de Jericó, los manantiales de Jericó. Él echó harina y se sanó esa agua. Nos dice que había una mujer que vinieron a llevarse a sus hijos, era viuda, su marido había sido uno de los hijos de los profetas y no tenía nada con que pagar a sus acreedores. Y Eliseo, a través de la gloria de Dios que respaldaba su ministerio, hizo que el aceite que estaba en su casa, aún los recipientes que ella pidió de los vecinos se llenaran de aceite, lo pudo vender y con eso pudo alimentarse y pagar a sus deudores. Eliseo nos dice que sanó a un niño de una viuda. Dice que profetizó en muchas ocasiones, que hizo flotar un hacha que había caído dentro del río. Hizo muchas cosas, incluso después de muerto. Lo enterraron, dice que murió de una enfermedad, no especifica la enfermedad, pero murió. Y estando muerto, iban a enterrar a alguien y vinieron unas bandas armadas. Los que iban a enterrar vieron a las bandas, tiraron al muerto, tocó los huesos de Eliseo y ese muerto resucitó. Pero nunca, ni antes, ni aún en su muerte, en todo su ministerio, nunca se sanó otro leproso que Naamán, el sirio. Todo por la fe de una muchacha. Quiero ir al Nuevo Testamento también para ir resumiendo. Hay un pasaje que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 6. Hechos 12, 6. Dice que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pero nos dice Hechos 12, 12, y habiendo considerado esto,
llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Hemos leído Hechos 12:6, que dice, Hechos 12:5, dice que Pedro estaba encadenado en la cárcel, estaba custodiado, pero la iglesia hacía oración por él. Hermanos, no estaban en una sinagoga, no estaban en el templo, estaban, dice, en casa de la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, se llamaba María. ¡Qué coincidencia! Hoy no podemos estar en la casa del Señor como conocemos como templo, aunque también nosotros somos templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Ellos estaban en casa de María, la madre de Juan Marcos, y estaban orando por Pedro. Había una necesidad. Pedro lo había metido en la cárcel por predicar el Evangelio, porque había hecho Dios señales y milagros a través de él. Y la iglesia oraba por él. Estamos orando por las necesidades. Estamos como iglesia en nuestra casa, con nuestras familias. Estamos orando por las necesidades de esos hermanos, hermanas, amigos, amigas que están sufriendo. Dice que Dios hizo un milagro. Si leemos todo el pasaje de Hechos 12 en adelante, dice que Dios hizo caer en sueño profundo a los guardias, que un ángel rompió las cadenas, las quitó de sus brazos, de sus manos, que las puertas se abrieron de la cárcel. Pedro salió ahí en medio, como Pedro por su casa. Llegó donde estaba la iglesia, en casa de María, tocó a la puerta. La iglesia estaba orando. Rode salió a abrir a ver quién era. Dice que al escuchar la voz de Pedro, ni siquiera le abrió, se fue corriendo para adentro y dijo, iglesia, iglesia, que aquí está Pedro. Y ellos no lo creyeron. Estaban orando por él, estaban orando para que Dios hiciera un milagro, pero no lo creyeron. De tal forma, Pedro insistía. Usted imagínense, Pedro ahí tocando la puerta, sale, lo ve y se quedan atónitos, alabando y dando gracias a Dios por lo que había sucedido. ¿Crees en los milagros? Si me ha dicho que sí, pues es el momento de clamar a Dios. La última palabra siempre la tiene Dios. Es importante que, aunque pasemos por pruebas, por dificultades, no nos desanimemos. Tenemos dificultades, nos dice 2 Corintios 4, en el versículo 7 al 9, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. La nueva versión, nuevo lenguaje actual dice, por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. Concluyo este pensamiento, este mensaje de la palabra. Dios está buscando hombres y mujeres. Esta es la conclusión de este mensaje. Dios está buscando hombres y mujeres anónimos que quieran obedecer a Dios, que quieran ser anónimos. Que el que se vea sea Dios. Que el que se lleve la gloria sea Él. ¿Cómo empezó toda esta historia que hemos hablado de Naamán? Comenzó porque Dios dispuso que una muchacha fuera raptada, fuera
cautivada, fuera llevada de su casa a Siria. A través de un problema, Dios se glorificó. Dice la Biblia que todos los que amamos a Dios, todas las cosas, todas, nos ayudan para bien. A través de ese problema en esa muchacha, a través de esa situación difícil, Dios se glorificó. Es el momento de poder ver que Dios es soberano. Y aunque no entendamos qué está sucediendo, aunque no tengamos el control de la situación, podamos decir, úsame y hágase tu voluntad. Hoy más que nunca hay muchos Naamanes que son leprosos. Y no es una lepra que se ve en la piel. La lepra simboliza el pecado. Hoy hay muchos Naamanes, Naamanas que necesitan que podamos decirle, a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras dificultades, podamos decirle, Dios tiene solución para ti. Dios tiene solución para esa enfermedad. De nada le servía a Naamán ser un capitán o, en este caso, un general valiente, valeroso. De nada le servía haber sido un buen estratega. Él era leproso. Déjame decir, amigo, amiga, de nada te sirve tener lo que tienes. Si no tienes a Dios, eres leproso. Yo antes de tener a Dios era leproso. No una lepra superficial, externa, sino una lepra que estaba en mi corazón. El pecado gobernaba mi vida y Dios me ha hecho libre. Yo quiero orar. No sé si podríamos poner un poquito de música de fondo, si es posible, para orar. Y me dirijo a ti, hermano, hermana, que estás en estas situaciones difíciles. Dios te quiere usar. A pesar de que estás pasando momentos difíciles, Dios cuenta contigo. Dios cuenta conmigo. Hoy es el momento de poder marcar la diferencia. Hoy es el momento de poder decirle a esas personas, yo tengo palabra de Dios para ti. A pesar de toda esta situación, Dios te ama.